Excelente. Bueno, pues iniciamos. Bienvenidos sean todos ustedes. Antes de dar inicio a la grabación, ya estamos grabando, perfecto. Bueno, bienvenidos sean todos ustedes para ver que en verdad están todos escuchándonos. Por favor, si pueden cambiar el feedback, el color de cada uno de ustedes. Recuerden que en la parte superior derecha se encuentra ahí un icono para cambiar el color. Por favor, cámbielo al color azul, por favor. Y para ver que me están escuchando y podamos seguir con las indicaciones. Gracias, muchos ya lo están haciendo, varios están cambiando a otro color, no importa, el tema es que se cambien de verde a otro color para escuchar o para saber que están escuchando al 100%. Ok, perfecto, muchas gracias a todos ustedes, por favor regrésenlo a su color verde iniciamos nuestra tercera sesión de este diplomado de SQL Server 2012. El día de hoy vamos a hablar un poco de administración de SQL Server, qué es lo que tenemos que hacer para la parte de la administración, algunos ejemplos de qué es lo nuevo que llegó y sobre todo la parte de las características que debiésemos de estar implementando con respecto a la administración que nosotros tenemos. El día de hoy estará John Alexander Bulla y un servidor, Jesús Gil, y tras bambalinas estará Miguel Ángel Granados contestando las preguntas. John Alexander Bulla Torres. John es un ingeniero de sistemas con énfasis en ingeniero de software. En ingeniería de software, graduado con mención meritoria en la Universidad de Cundinamarca. Él es un candidato a un máster en ingeniería de software de la Universidad Politécnica de Madrid. John participa activamente en las comunidades profesionales de Microsoft IT Pros DC y Bogotá.net, de la cual es miembro del Core Group y además es director. Actualmente también es Regional Mentor de PAS, Professional Association for SQL Server, para la parte de Latinoamérica. Del 2010 al 2012, Microsoft lo reconoció como Most Valuable Professional o MVP en el área de SQL Server. Actualmente labora para SolidQ como DPA. Gracias, Jesús. Adicionalmente con nosotros, Jesús estará conmigo en esta charla. Jesús es actualmente el director de operaciones para SolidQ México y fue reconocido como MVP desde el año 2010 en SQL Server. Jesús actualmente cuenta con una experiencia de más de 15 años en el manejo de bases de datos y más de 10 años trabajando con SQL Server desde la versión 7. Jesús ha trabajado en principales empresas en México, como por ejemplo Comercial Mexicana, Casas Geo, Banco Azteca, la Universidad de TAC, y se ha desempeñado como gerente de sistemas y tomador de decisiones. Actualmente es colaborador de la revista SolidQ Journal en los Estados Unidos y .NET Mania en España. Actualmente Jesús está impartiendo una capacitación oficial de Microsoft SQL Server 2012 en Latinoamérica. Este entrenamiento ya se ha impartido en varios países, como por ejemplo Colombia, México y Perú. Adicionalmente, Jesús pues ha liderado 2 de las ediciones de las 24 horas de Paz Latam, que es un evento que realiza la Asociación de Profesionales de SQL Server en todo el mundo. En este caso, pues en idioma español. Adicionalmente, Jesús fue fundador de la comunidad de SQL Paz México y actualmente es uno de los mentores regionales para la paz. Y su posición pues actualmente es de director de los mentores regionales. Un poquito de qué es lo que hacemos, aparte de que ustedes nos conocen como MVPs o líderes de comunidades. Nosotros pertenecemos a lo que antes se llamaba Solid Quality Mentors, lo que es ahora SolidQ, la cual es una empresa que fue creada en el año 2002, acabamos de cumplir 10 años como empresa, y fue creada por 4 reconocidos MVPs de SQL Server. ¿Qué hacemos nosotros? Típicamente ayudamos a obtener la parte de lo mejor de su SQL Server
reconocidos por Microsoft en la parte como expertos de clase y reconocimiento mundial. Típicamente siempre ayudamos en problemas de magnitud y complejidad inusual, y lo que nosotros hacemos es la parte de mentoring, hacemos formación, hacemos consultoría, típicamente con lo que son proyectos de bases de datos en SQL Server, proyectos de inteligencia de negocio y también en proyectos de arquitectura de sistemas. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver la parte de Administrando SQL Server 2012, y para ello le daré los micrófonos a John para que inicie con esta sesión, y como segunda parte estaré hablando de características de alta disponibilidad y empezaremos con la parte de los demos. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, como todos saben, el día de hoy vamos a hablar de un poco de administración de SQL Server 2012. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver algunas características importantes que han surgido dentro del producto como tal, y también adicionalmente algunas nuevas características que nos pueden ayudar a hacer unos mejores DBAs. ¿Listo? Entonces aquí les hago una pregunta. Yo soy un DBA. ¿Ustedes cómo están administrando actualmente SQL Server? Bueno, aquí pues digamos que hay muchas respuestas, muchas hipótesis sobre este tema. Pues digamos que durante nuestra experiencia hemos tenido diferentes caminos para llegar a ser unos DBAs, en este caso sobre SQL Server. Pero bueno, dentro de todo esto, ¿ustedes qué tipos de DBAs se consideran, o qué tipo de DBAs cree que son ustedes? Bueno, pues digamos aquí tenemos como unos ejemplos bastante sencillos. De casualidad ustedes son DBAs por accidente. Bueno, esto suena un poquito medio jocoso, pero pues en algunas ocasiones esto es una realidad. En algún momento te llegaron a decir que si conoces alguna máquina de escribir y que tu respuesta fue un sí, y que posteriormente te dijeron estás contratado como un DBA. Suele pasar. Bueno, también tenemos los actuales DBAs tradicionales, que son los que ya llevan años administrando bases de datos, pero también están los que son desarrolladores, que en algún momento de sus trabajos, pues en sus proyectos de desarrollo, les ha tocado administrar la base de datos de su propio proyecto. O también se consideran todólogos, los que de pronto en algún momento hacen de todo, pero que en realidad pues no son especialistas en nada, precisamente por esa premisa de que pues de pronto hacen muchas cosas, pero no se detienen a especializarse en una sola cosa, como por ejemplo las redes, sistemas operativos, configuración de correo. Por ejemplo, cuando el jefe le dice, por favor configúrame mi teléfono con Windows Phone y configúrame mi correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, dentro de todo esto, también tenemos muchas personas que quieren empezar a hacer DBAs. Y bueno, creo que vamos a empezar por allí. Pues, ¿qué es un DBA? Cuando ustedes ya entran aquí al mundo de los DBAs o de la administración de base de datos, y ya entrándonos un poco más a lo que es SQL Server 2012, Microsoft ha liberado algunas ediciones de SQL Server, donde las podemos categorizar como ediciones principales y ediciones especializadas. Dentro de las ediciones principales tenemos la que ya venía de versiones atrás, que es la Standard Edition. En esta versión de SQL Server 2012 tenemos una nueva edición que es la edición orientada a Business Intelligence, a BI. Tenemos la tradicional edición o la todopoderosa Enterprise Edition, pero adicionalmente tenemos unas ediciones especializadas.
Ya las veremos un poco más a nivel de detalle. Listo, entonces empezando por la edición estándar, pues esta edición básicamente está muy orientada a lo que son plataformas de administración de datos, que son actas para aquellos departamentos o aquellos negocios que pues digamos que realmente no manejan un volumen alto de datos. Adicionalmente, pues esta edición estándar pues nos permite realizar soluciones limitadas de inteligencia de negocios, pero adicionalmente yo creo que tengan muy en cuenta estas características que les voy a mencionar. Ya en el momento de que ustedes vayan a administrar su servidor de base de datos, esta edición estándar pues nos permite un soporte a datos geoespaciales, también soporta hasta 16 cores, también trabaja con lo que son los Py tables, también tiene la posibilidad de la administración basada en políticas. Como les mencioné al principio, tenemos la oportunidad de realizar soluciones de inteligencia de negocios, digamos que no a un nivel pues, un poco limitado. Tenemos la opción de tener alta disponibilidad, soporta hasta 4 procesadores, hasta 64 GB de RAM, apenas nos permite una máquina virtual y 2 nodos de failover clustering. Digamos que esta es una edición de la más básica. Esta ya pues como les digo está muy orientada a lo que son negocios pequeños o a pymes que no manejan pues ya un nivel alto o un nivel de procesamiento de datos así que sea muy alto. Tenemos la segunda edición que es la Business Intelligence. Esta es totalmente nueva, nueva en SQL Server 2012. Esta básicamente está muy orientada a todo lo que es inteligencia de negocios y solución de soluciones de BI. Básicamente esta nos va a ofrecer nuevas características como por ejemplo ya trabajar con lo que son reportes, análisis, también viene la parte de Power View, Power Pivot. Pues dentro de las características importantes de esta edición es que soporta hasta 16 cores para lo que es el motor relacional. Adicionalmente incluye todas las características que les mencioné de la edición estándar. Tiene soporte para toda la parte de reporte y análisis de datos. Algo bastante interesante que es la parte del modelo semántico y multidimensional, que pues a lo largo de este diplomado iremos hablando de estos temas ya a un nivel de detalle. Capacidades de autoservicio, también nos provee un servicio de alertas, todo lo que es Power View, que es un tema bastante interesante, Power Pivot para SharePoint, y adicionalmente todo lo que tiene que ver con administración de datos empresariales, donde ya está incluido lo que es DQS o Data Quality Services y Master Data Services, y todo lo que tiene que ver con modelo semántico tabular en memoria. Como pueden ver, pues esta edición ya está más orientada ya al trabajo de inteligencia de negocios, pero adicionalmente tenemos pues ya la edición más completa o como yo la menciono, toda poderosa, que ya tiene todas las características tanto de la edición estándar como de la edición de Business Intelligence. Adicionalmente pues tiene unas características especiales, donde ya pues, nos va a proveer una mayor o vamos a tener una más alta disponibilidad apoyada en algo que un concepto pues que ha aparecido con esta versión, que es Always On. Vamos a tener una virtualización ilimitada, pues digamos que acá en este sentido de virtualización no vamos a tener restricciones. Algo bastante importante que también nos va a ayudar
durante el trabajo diario como DBAs, que es el Column Store Index. Vamos a tener una auditoría más avanzada. Para la parte de encripción de datos, vamos a tener unos protocolos o unas soluciones de encripción bastante robustas como el Transparent Data Encryption, un mejor particionamiento y compresión de datos. Y pues digamos que esta es ya la que está orientada pues a grandes negocios, a grandes empresas, aquellas empresas que manejan un nivel de transaccionalidad bastante alto. Pero aparte de estas tres ediciones principales, Microsoft tiene otras que son las ediciones especiales, que yo creo que ya la mayoría de ustedes pues ya está un poco más relacionado con ellos. Entre estas ediciones especiales tenemos lo que es la Developer Edition, que es la misma edición Enterprise o Todopoderosa Enterprise, sino que la diferencia es que por el tipo de licenciamiento, esta edición pues no la podemos utilizar en producción. Como bien lo dice su nombre, es únicamente para desarrolladores o para como tal el área de desarrollo. Adicionalmente pues también tenemos la edición web, que pues bueno, esta es básicamente para los que hospedan servidores web y ofrecen pues SQL Server como motor de base de datos para aquellas aplicaciones que deseen los clientes. Bueno, esta tiene una ventaja y es que soporta hasta 4 procesadores y 64 GB de RAM. Y pues tenemos la tradicional edición, que es la edición Express, que esta es la edición gratuita que tiene Microsoft. Pues esta está limitada pues a un solo giga de memoria y pues su máximo de tamaño por base de datos es de apenas 10 gigas. Una de las mejoras que se realizó en cuanto a esta versión de Express Edition es que viene totalmente integrada con lo que es Visual Studio 2010. Ya podemos trabajar fácilmente la parte de desarrollo junto con Visual Studio y teniendo la edición Express integrada. ¿Listo? Bueno, eso digamos que quería como darles a conocer cómo está compuesta toda esta parte de las ediciones que vienen actualmente con SQL Server 2012. Entonces, bueno, ahora les quiero hacer la pregunta, ¿qué versión de SQL Server van a administrar ustedes o cuáles están administrando? Entonces, pues, de acuerdo a todas esas características que les mencioné, pues ya cuando necesiten tomar alguna decisión o algo, pues ya tienen, digamos, como esa fuente para decidir, bueno, vamos a utilizar cierta edición para estos casos o para esta solución de negocio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno, quiero, aquí mostrarles un poco de cómo ha evolucionado pues SQL Server a lo largo del tiempo. Quiero que nos remontemos a lo que fue el año 2000, cuando tuvimos la versión de SQL Server 2000. Pues acá teníamos, digamos que una solución o un motor de base de datos, digamos que bastante simple, apenas teníamos ciertas características para poder administrar nuestras bases de datos. Como creo que ya la mayoría sabe, hubo un gran salto de lo que fue SQL Server 2000 a SQL Server 2005. Durante esos 5 años que entre estas dos versiones hubieron bastantes cambios. Por ejemplo, ya en 2005 teníamos un Management Studio pues más potencializado, aunque anteriormente tenía otro nombre. Digamos que ya aparecieron ciertas características que nos ayudaban a tener un mejor rendimiento en nuestras bases de datos y pues teníamos una mayor robustez en el momento de desarrollar soluciones de bases de datos. Ya cuando salió SQL Server 2008, pues aparecieron muchas más características que precisamente nos ayudaban tanto
a la parte de administración como a la parte de BI, y que de a poco Microsoft pues ha trabajado en cada una de ellas, y pues digamos que hoy en día en lo que ya tenemos como SQL Server 2012, tenemos ya una plataforma bastante madura, bastante robusta, con la cual pues ya eh, podemos desarrollar cualquier tipo de solución. Bueno, digamos que quise hacer, digamos, este pequeño salto aquí de lo que han sido las diferentes versiones. Como ustedes pueden ver el slide, allí podemos, digamos que diferenciar cuáles han sido aquellas características que han aparecido en cada una de las versiones. Esto, digamos, con el fin de que lo tengamos en cuenta ya cuando pues estemos trabajando con SQL Server 2012 y podamos hacer la comparación de qué era lo que teníamos antes y bueno, qué es lo que hoy en día nos está ofreciendo la plataforma. ¿Listo? Pero bueno, ya digamos, habiendo conocido un poco lo que fueron las versiones anteriores, ¿qué es lo que nos está ofreciendo SQL Server hoy en día? ¿O qué es lo nuevo? Pues básicamente SQL Server 2012 nos está prohibiendo un nuevo estándar para bases de datos de emisión crítica. Nos provee soluciones y tecnologías que están muy orientadas a la parte de inteligencia de negocios. Y bueno, como todos han escuchado, pues todo el tema del boom de cloud computing y de la nube, digamos que todos estos estándares y todas estas soluciones y todas estas tecnologías pues están muy orientadas a lo que ya va a ser o lo que es la nube como tal. En este caso pues los servicios que tiene Microsoft, la plataforma que tiene Microsoft para la nube, pues lo conocemos como Windows Azure. Ya todo está muy orientado a lo que es esta plataforma en la nube. Pero adicionalmente, SQL Server 2012 nos provee ciertas soluciones o ciertas características importantes, como por ejemplo vamos a tener una alta disponibilidad, donde vamos a tener nuevas soluciones, vamos a obtener un aumento en el rendimiento, que eso es bastante importante porque pues muchas personas se quejan de este problema de rendimiento, que es que sí, cuál no sé qué, que es que digamos que a lo largo de estas últimas versiones se ha mejorado mucho esta parte. Inclusive se han hecho muchos estudios en comparación a otros motores de bases de datos y pues SQL Server es de los motores que tienen el mayor rendimiento. Adicionalmente, pues nos va a permitir hacer una exploración y un descubrimiento de los datos, pues vía self-services, donde digamos ya los usuarios como tal pues van a poder realizar o van a poder crear sus propios reportes, sus propias consultas y trabajar con sus propios datos. Adicionalmente vamos a tener datos fiables, pues dentro de todo esto tenemos algo que es Data Quality Services. Es un tema bastante interesante. Los invito a que sigan el diplomado, donde pues en las próximas sesiones pues hablaremos ya a detalle de lo que es Data Quality Services, que básicamente nos ayuda a evaluar y a obtener que estos datos sean totalmente fiables y podamos trabajar con ellos. Como les mencionaba, tenemos toda la parte de la nube. Ya está esta plataforma o esta solución de base de datos ya está preparada para lo que es la nube. Podemos trabajar sin ningún problema. Adicionalmente, siempre lo he dicho, Microsoft ha pensado mucho en los desarrolladores. Pues nos va a proporcionar ciertas herramientas o tecnologías para que podamos construir aplicaciones híbridas y pues digamos que de una forma más productiva, y con SQL Server en cuanto a motor de base de datos pues nos va digamos que ayudar a que realmente veamos la productividad. Bueno, me remito a este otro slide donde quiero que veamos algunas características o algunas equivalencias en lo que fue SQL Server 2000
y 2008, y luego hagamos pues un pequeño comparativo con lo que tenemos hoy en día con SQL Server 2012. ¿Qué teníamos en SQL Server 2000? Teníamos el Enterprise Manager, algo bastante sencillo, una herramienta pues digamos que adecuada en su momento para poder administrar. Ya lo que fue SQL Server 2008 o lo que tenemos hoy en día en SQL Server 2012, ya tenemos un SQL Server Management Studio o una herramienta de administración ya bastante robusta que me permite pues, realizar una infinidad de tareas desde un solo sitio o desde una sola aplicación. También teníamos lo que en la versión 2000 pues teníamos Reporting Services. Ahorita pues ya tenemos un Reporting Services un poco más robusto. Adicionalmente a eso pues tenemos lo que es Report Builder, pues que esto nos va a ayudar a, digamos, a esos usuarios finales pues a que puedan crear sus propios reportes. Lo que es la parte de SQL Server Profiler, digamos que se mantiene. Digamos que pues han habido cambios pues digamos durante la evolución de este profiler, pero digamos que su estructura básica pues digamos que se ha mantenido durante las últimas versiones. Antes en el 2000 teníamos Analysis Manager, hoy en día ya tenemos lo que conocemos como Business Intelligence Management Studio, ya pues una herramienta más poderosa para realizar soluciones de BI. Antiguamente teníamos los DTS, yo creo que pues muchos no tenemos buenos recuerdos de los DTS. Bueno, y pues hoy en día pues ya tenemos todo lo que es la parte de Integration Services, que ya pues es bastante robusta y muy fácil de trabajar. Antes en el 2000 teníamos todo lo que era ISQL o SQL, hoy en día tenemos SQL CMD o Command, y también tenemos algo importante que es PowerShell, que pues también nos puede ayudar bastante en temas de administración. Adicionalmente tenemos lo que era SQL Mail, hoy lo conocemos como Database Mail. Bueno, aquí también teníamos algo que se llamaba el configurador de superficie, que era bastante limitado. Ya hoy en día pues tenemos bastantes frameworks de administración, donde pues podemos definir o especificar muchas cosas dentro de nuestras bases de datos. En el 2000 teníamos algo que se llamaba el English Query, que actualmente pues digamos que está descontinuado. En cuanto a planes de mantenimiento, teníamos o realizamos los trabajos a través de SQL Server Agent. Pues actualmente podemos trabajar ya directamente con Integration Services y pues realizar planes de mantenimiento. Adicionalmente teníamos el Index Tuning Wizard, hoy lo conocemos como Database Tuning Advisor. Y como pueden ver, pues digamos que a lo largo de casi 10 años, pues el producto ha evolucionado de manera significativa y pues hoy en día ya tenemos una solución o un motor de bases de datos bastante robusto. Bueno, ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo administro un servidor de SQL Server 2012? Bueno, acá dentro de lo que es SQL Server 2012, como les comenté ahorita, tenemos diferentes características o nuevas mejoras que se han implementado durante el motor de base de datos. Entre eso pues tenemos mejoras en lo que es la alta disponibilidad, tenemos mejoras en lo que fue la escalabilidad y rendimiento, mejoras en la administración, donde pues donde la herramienta nos va a ayudar a hacer mejores DBAs, mejoras en la seguridad, que es digamos un tema bastante crítico en nuestras organizaciones, y por supuesto mejoras en la programación. Bueno, quiero darle paso a Jesús, quien pues nos va a ilustrar un poco más cuáles han sido estas nuevas características o estas nuevas mejoras
dentro de SQL Server 2012. Gracias, John. Bueno, continuemos con toda esta parte entonces, por favor, con todo lo que tenemos que ver con estas mejoras que se han estado teniendo, afortunadamente, en la parte de SQL Server. Y bueno, empecemos con la parte de alta disponibilidad, las mejoras que se han hecho. Una de las de los grandes problemas que se han tenido todo este tiempo es tener un servidor secundario o tener un servidor que estuviera parado. Un servidor que cuando nosotros hacemos una arquitectura o planteamos una arquitectura en la cual tenemos un clúster o algún servidor secundario, típicamente ¿qué pasaba? Típicamente ese segundo servidor quedaba parado. Bueno, pues la realidad es que el tener un servidor parado en estos momentos ya no es válido. Las empresas como tal ya no se pueden permitir todo lo que es la parte de tener servidores parados. Bueno, para esto surgió el tema de Always On, en el cual Always On lo que va a hacer es que ahora te permite tener servidores georreferenciados, servidores en esquemas de geoservidores o servidores remotos. Y además de todo esto, pues surge el tema de tener un servidor secundario de solo lectura. Este secundario de solo lectura lo que nos ayuda es típicamente para temas de lo que tiene que ver con consultas, con reportes, con la parte que tiene que ver con generar el backup, generar nuestros respaldos. ¿Cuánto tiempo nosotros como administradores de base de datos perdemos por no poder ejecutar un respaldo en ese momento? En muchísimas ocasiones no podemos generar respaldos en ese momento porque afectamos directamente a lo que es la parte de producción, a la parte productiva. Y lógicamente la parte productiva es algo que no podemos tocar en ningún momento. Por lo cual el tema de Always On, secundarios activos, viene a ayudarnos completamente para poder hacer actividades o hacer ciertos motivos o ciertas cosas que nosotros necesitemos, con lo cual le vamos a ayudar directamente al negocio. ¿Por qué? Porque ahora la parte que tiene que ver con reportes, que nosotros lo podamos estar implementando en el segundo servidor con información que sea casi real, es un tema muy importante para las empresas. Tener la información en tiempo real es algo que las empresas todo el tiempo nos han estado pidiendo. En el tema de escalabilidad y rendimiento, surge ahora un nuevo concepto que se llama Index Column Store, ¿no? Los famosos índices columnares. ¿Qué son los índices columnares? Los índices columnares no son otra cosa que yo le llamo el aplanar las consultas. ¿Cómo estamos haciendo con el Column Store Index? Estamos proveyendo una mejor manera, tanto a la parte de almacenamiento como el rendimiento, a lo que son consultas de datos que son muy extensos. Es decir, para tablas que son de millones de registros, Index Column Store va muy bien. Ojo, no significa que por eso no lo podamos poner en tablas pequeñas. Sí, sí lo puedes poner en tablas pequeñas, pero el rendimiento que tú puedes palpar va a ser sobre de tablas muy grandes. En pruebas que se tienen, típicamente va de un 10 hasta un 100% el aumento del rendimiento. En un demo que vamos a hacer un poco más adelante, vamos a ver un poco de cómo se mejora. Las mejoras también, estas están orientadas a la parte que tiene que ver con el Data Warehouse. Típicamente los Data Warehouse lo que hacemos es que en muchas ocasiones no les metemos índices y después cuando estamos haciendo las consultas correspondientes, pues ahí tenemos el problema porque simple y sencillamente pues empezamos a dar malos resultados o malos tiempos en todo este tema. ¿Qué son los candidatos ideales? Los candidatos ideales típicamente consultas en esquema de estrella, es decir, aquellos que está basado sobre el modelo típico de Microsoft, el modelo que se ha estado manejando por todos estos últimos años, que utilizan filtros, agregaciones, agrupaciones, etcétera, y sobre todo, vuelvo a reiterar, tablas de gran tamaño para que notemos realmente el potencial que se tiene con la parte de Index Column Store.
En la parte de seguridad. En la parte de seguridad tenemos mejoras en la capacidad de lo que es la gestión o la administración. ¿Qué es lo que tenemos en estas mejoras de capacidad? Bueno, pues la parte de esquemas de foul para grupos. Este esquema de foul para grupos lo que hace o lo que nos ayuda ahora es que nosotros ahora podamos asignarle de manera de foul un esquema a un grupo que nosotros vayamos a crear. Esto lógicamente reduce la administración en el sentido de que hace mucho más fácil la parte de la administración de la base de datos y sobre todo evita la creación de lo que sería el esquema implícito. ¿Cuál es el esquema implícito? Me pregunto y le pregunto a ustedes. Pues es DBO o el Database Owner. Por default, cuando nosotros no creamos un esquema, ¿qué es lo que se crea? El DBO. Cuando nosotros veníamos de SQL Server 2000 a SQL Server 2005, ¿qué es lo que se pasaba con las tablas? Se creaba inmediatamente el esquema DBO. Bueno, pues ese es el esquema implícito que se tiene y eso siempre lo que va a hacer es que cuando nosotros hacemos una consulta, típicamente primero tiene que revisar la parte de los esquemas que están creados y en su defecto ir a buscar el esquema implícito, el esquema DBO, y después ahora sí resolver el objeto al cual está asociado, lo cual siempre conlleva un poco de overhead en la parte de saber hacia dónde están referenciados los objetos. ¿Qué otro se agregó? La parte de roles definidos por el usuario a nivel de servidor. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Como su nombre lo dice, crear roles del servidor definidos directamente por nosotros como usuarios, como DBAs, como administradores. Podemos crearlos de diferentes maneras, lo podemos hacer a través de Transact SQL Server, lo podemos hacer a través de lo que es nuestro SQL Server Management Studio, el User Interface, o lo podemos hacer a través de lo que sería nuestro esquemas de la parte de Windows PowerShell. ¿Qué más se agregó? Bueno, pues se agrega un tema que tiene que ver con la parte de auditorías, mejoras en las auditorías. Una de las grandes ventajas que se tiene, de las mejoras palpables, es la parte de que la auditoría ahora es soportada en todas las ediciones. Sí, como ustedes acaban de escuchar, está soportada para todas las ediciones, incluyendo la edición SQL Server Express. Conforme ustedes van cambiando y de acuerdo a lo que acabábamos de ver con John con respecto a cada una de las ediciones, pasando por Standard, Business, Intelligence o Enterprise, nosotros vamos creciendo. La parte de SQL Server Express tiene la parte básica de las auditorías. Pero esta parte básica de las auditorías es bastante buena, es bastante interesante y lo que hace es que ahora vayamos democratizando mucho más toda la parte de lo que son las características de nuestro SQL Server. ¿Qué es lo que más tiene en cuanto a la parte de las mejoras? El tema de haber mejorado el registro después de que nos hemos recuperado de una falla en la base de datos. Una falla en el servidor, que si alguien intencionalmente mandó un shutdown, etcétera, todo eso ahora se genera porque antes de hacer caídas trata de grabar o trata de ver qué fue lo que pasó para poderlo generar en el tema del log. Podemos generar eventos de auditoría definidos por el usuario. Eso es algo que es nuevo, en lo cual nosotros ahora también, si queremos hacer una auditoría en específico sobre de un valor, sobre de un dato, sobre de algo que ustedes tengan, lo pueden estar haciendo. Filtrado al momento de grabar registros, típicamente uno de los problemas para levantar las auditorías o cuando levantamos las auditorías es que empezamos a grabar la parte de la auditoría y en muchas ocasiones lo que sucede ¿qué pasa? Se nos cae a veces la parte del rendimiento. No que se nos cae SQL no se nos cae, pero se nos cae el rendimiento. En la caída del rendimiento per se entonces, lo que podemos hacer es filtrar para que no estemos generando tanto overhead a la parte del motor de la base de datos y ahora podamos empezar a saber exactamente qué es lo que nosotros queremos estar haciendo en la parte de los registros. Y por último, la información de lo que es la pila o el stack de Transact SQL, agregándonos información mucho más adicional, como la parte de la base de datos, el objeto, etcétera, y todo esto. Un poquito más adelante estaré haciendo un demo con respecto a esta parte de las auditorías para que veamos el tema de la potencialidad que tiene.
Herramientas de programación. Bueno, pues herramientas de programación, nosotros tenemos la parte de el Data Tools, que es lo que se está agregando. Tenemos la parte de File Tables, que File Tables viene directamente a estar asociado, no que dependa, pero sí está asociado a la parte de File Stream. File Stream, como ustedes lo saben, es una de las características que se agrega en SQL Server 2008, que se refuerza con 2008 R2 y que ahora con la parte incluso de SharePoint 2010, toma SharePoint todo esas características y esa potencialidad que se tiene de Stream Insight para poder soportar grandes cantidades de archivos en cuanto a sus tamaños, etcétera. La parte de File Tables nos ayuda también ahora para poder estar asociando la parte de binarios, etcétera, directamente contra las tablas. ¿Qué mejoras se tuvieron? También se tuvieron la parte de las búsquedas de Full Text Search, las búsquedas de texto completo, mejoras en la parte de los eventos extendidos, la parte de las DMVs, etcétera, que se tiene, y lógicamente también las mejoras a nivel de T-SQL. A nivel de lo que es la parte de TransactSQL, bueno, pues se mejora la parte de clouds, la parte de los, ¿cómo se llaman? Los joins, etcétera, todo esto tiene una gran mejora, pero sobre todo para poder hacer mucho más eficientes nuestros trabajos. En ese sentido, para los que son desarrolladores, quizás no hay tanto tema de T-SQL por el desarrollo, pero sí en todo lo que tiene que ver con la parte de la transaccionalidad de la base de datos y con lo que tendremos que estar nosotros administrando directamente dentro de nuestra base. Bueno, con todo esto hemos llegado a la parte de lo que es nuestro demo. Voy ahora a compartir el equipo. Voy a compartir el equipo en la parte de lo que dice para poder presentar un minuto. Estoy compartiendo en este momento. Excelente. Ahí tenemos nuestro equipo. Lo tenemos aquí directamente. Perfecto. Y bueno, aquí en este sentido, perdón porque lo había movido ahí, yo creo que yo sí que hice aquí algo raro. Perdón, prometo ya no moverlo. Bueno, en ese sentido, por favor, cambie su color, por favor, el color de su feedback. Quisiera ver si están todos ya viendo la pantalla en este momento. Gracias. Ya muchos lo están cambiando. Excelente, eso quiere decir que me están viendo. Bueno, básicamente esto es nuestro SQL Server, ¿lo recuerdan? Ya habíamos empezado a ver un poco de nuestro SQL, de cómo se encuentra, etcétera. Hoy no me va a dar tiempo para la parte de hacer una instalación de SQL Server, pero muchos de ustedes me han estado preguntando con respecto a la parte de la instalación. Bueno, rápidamente nada más recuerden que dentro de su Windows Server, de lo que ustedes tienen en su Windows Server, lo que ustedes tienen que hacer es revisar la parte que tiene que ver con su servidor. Ustedes tienen que estarle agregando. Déjenme ver aquí. Ustedes tienen que agregarle ciertos roles, ¿ok? Estos roles que ustedes deben de agregarle, por favor, es el tema de lo que tiene que ver con el Framework 3.5. Por favor, esto que ustedes estén agregando aquí de Framework 3.5 es importante para poder instalar adecuadamente su SQL Server 2012. Una vez que ustedes tienen su SQL Server 2012, ustedes tendrán una pantalla muy parecida a la que ustedes están viendo en este momento en sus pantallas, que es el tema de la instalación de SQL Server. Aquí tienen tienen varios menús. Uno es el de planeación, el de instalación, el de mantenimiento, el de las herramientas, el de los recursos, el tema de avanzados y el de las opciones, ¿ok? En este tema, por ejemplo, interesante el tema de las opciones para especificar cuando ustedes quieren saber
para el tipo de procesador o decirle explícitamente cómo quiere que se haga la instalación, si sobre 32 bits o 64 bits. Porque ya también por ahí hemos encontrado algunos casos raros en los cuales, aun cuando era un servidor de 64 bits, hicieron instalación de 32 bits por compatibilidades y bueno, eso en muchas ocasiones termina provocando más problemas que realmente ayudas, ¿ok? Regresando a la parte de la planeación, en este sentido, ustedes tendrán aquí la parte de requerimientos de hardware y software, que es para que ustedes vean cuáles son los requerimientos iniciales que se tienen. Recuerden que con 1 GB de RAM, un par de gigas de disco duro, etcétera, ustedes pueden ejecutar ya un SQL Server sin mayor problema. Dependiendo de la edición que ustedes tengan, pues soportará mucho más el tema de los cores, el tema de la RAM, etc. Uno de los procesos o herramientas que yo les sugiero a ustedes que siempre revisen es uno que se llama System Configuration Checker. El System Configuration Checker lo que va a hacer para ustedes es revisar cómo se encuentra en ese momento su sistema operativo y si es válido ese sistema operativo para poder ejecutar la instalación sin ningún problema. Un tema muy importante de esto es que él inmediatamente los va a sacar de las dudas o les va a generar algunas más, pero afortunadamente lo que les va a estar indicando es cómo es que se encuentra en ese momento nuestro SQL. Por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo es que el setup del administrador pasó sin ningún problema. Ustedes le pueden dar un clic en la liga y ahí les va a estar indicando cuál es el resultado de la regla, si se pasó, si no se pasó, y después de eso, si la cuenta está corriendo, y cómo es que está corriendo esta cuenta y si tiene los permisos necesarios directamente, ¿ok? ¿Qué más se tiene? Por ejemplo, si ustedes requieren reiniciar la computadora, el servicio de WMI, validaciones, etcétera, todo esto, la parte de los nombres largos. Es importante el nombre la parte de long and names porque las rutas de nombres largos en muchas ocasiones es uno de los máximos problemas que se tiene al momento de la instalación. Si ustedes tienen lo que es la parte de la media de instalación en red, por favor traten de copiarlo a su disco y dejarlo en raíz para que evitemos tener problemas de longitudes muy grandes. ¿Ok? En esa parte entonces es el tema ahí que tenemos. Y bueno, ya nada más después de eso, en el tema de lo que tiene que ver con la instalación, ustedes tendrán la parte de la opción de instalar un SQL Server de manera standalone o agregar características a la parte de las instalaciones que ustedes tengan ahí en esta parte, ¿ok? Después de eso, ustedes también aquí tienen la opción de hacer la instalación de lo que sería un clúster de SQL Server. Y una de las características que se tiene desde la parte de SQL Server 2008, porque en 2000 y en 2005, cuando ustedes instalaban un clúster, se instalaba automáticamente en el segundo, tercero o cuarto nodo, dependiendo de lo que ustedes hubieran indicado. Desde 2008, la parte de la instalación se hace de un clúster, se hace solamente primero en lo que tiene que ver con el clúster, perdón, con el nodo principal. Y una vez instalado el clúster en el nodo principal, ustedes lo que van a hacer cuando quieran agregar un segundo, tercero, cuarto, etcétera, de los nodos, simplemente van a ir a la opción que dice agregar un nodo a SQL Server Failover Cluster y en ese momento ustedes lo agregan. También aquí, en la parte de el upgrade, lo que ustedes hacen es ejecutar el wizard para la actualización de lo que tiene que ver con sus instancias. Ojo, este no es el Upgrade Advisor. Tengan cuidado. No es el Upgrade Advisor. Este es la parte de poder instalar un wizard y les va a migrar el tema de lo que tiene que ver con la instancia. Entonces, tengan cuidado en ese sentido, por favor. ¿Ok?
Una vez que ya pasamos por esta parte, después en otro tema les prometo que lo vamos a ver más a detalle de cómo hacer una instalación. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con nuestro SQL Server y la parte de la administración, ¿ok? ¿Dónde se encuentra localizado nuestro SQL Server? Se encuentra en la parte de los programas que tiene que ver con Microsoft SQL Server 2012 y ahí se encuentra nuestro SQL Server Management Studio. Dentro de nuestro SQL Server Management Studio, ustedes podrán conectarse, dependiendo de los servicios que hayan instalado, se podrán conectar a lo que tiene que ver con el motor de la base de datos, al motor de Analysis Services, al motor de Reporting Services o al motor de Integration Services. ¿Ok? Hoy somos DBAs, vamos a ver la parte de la administración del motor. Segundo, vamos a conectarnos al nombre del servidor. Recuerden que esta es la instancia default, el nombre del servidor, pero si ustedes tuvieran una instancia nombrada, ustedes se conectarán con el nombre del servidor, diagonal invertida o slash, y luego el nombre de la instancia, ¿ok? Después de eso, la autenticación es un tema importante, ya que puede ser autenticación a través de lo que es en la parte de Windows o a través de la autenticación de SQL Server. Importante y el más usado es la parte de la autenticación de Windows. Una de las mejores prácticas que se tiene es que todos nos autentiquemos con nuestros logins de Windows. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos asociados a un servidor, estamos asociados a una red, a una seguridad, ya que tiene per se nuestros sistemas operativos, lo ideal es que siempre lo veamos directamente a través de Windows Authentication. ¿Ok? Después de eso, vamos a darle Connect. Vamos a conectarnos ahora en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero como parte de estos ejemplos? Bueno, pues hablábamos de algo que tenía que ver con un tema que se llamaba, permítame un minuto, estoy buscándolo ahora, que ya se me perdió. Vamos a ver el Column Store Index, ¿ok? Column Store Index. Lo que vamos a hacer aquí es nosotros revisar directamente una tabla que tiene algunos cuantos cientos de registros. Yo tengo una base que se llama Power Pivot porque es una base grande. Tengo tres llamadas, tres tablas, una que se llama llamadas, otra que se llama operador y una que se llama productos. La tabla que se llama productos. Por cierto que les enseño otra de las monadas, es que de aquí directamente ahora podemos cambiarle el tamaño de lo que son, de lo que es nuestro editor, y vean cómo inmediatamente hemos cambiado el tamaño de la edición sin necesidad de entrar a la parte de los menús, font, etcétera, y ya con eso lo cambiamos, ¿ok? Bueno, productos nos dice que tiene 606 registros. La tabla de operador nos dice que tiene 112 registros. Y la tabla de llamadas nos dice que tiene un poco algo así como unos 3.291.997 registros, ¿vale? Ok. Un poquillo para conocer la tabla nada más, le haremos un select aquí con un top 10.000. Vamos a ver cómo está este tema. Y bueno, pues se dan cuenta, tenemos un identificador de llamadas, de producto, un ID del producto, hora de inicio, hora de finalización, el ID del operador, la parte de si son ventas que se cerraron o no se cerraron y la fecha de las llamadas, ¿ok? Bueno, pues aquí lo tenemos. Esto vamos a hacer aquí ahora una limpieza de las estadísticas. Siempre vamos a hacerlo en para este demo, debido a que no queremos que se nos ensucien la parte de lo que son las consultas. Recuerden que una de las partes que nosotros tenemos que hacer cuando somos administradores es cuando yo quiero revisar un problema de la parte de performance.
debo de limpiar los buffers. Ese es un tip. Limpien sus buffers, porque si no, la supuesta mejora que ustedes hagan realmente está sucia, porque en ese momento ustedes ya tienen mucha información en caché. Teniendo información en caché, lo que les va a producir es que las consultas sean mucho más rápidas y por lógica, pues con mucho más problemas, ¿ok? Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que voy a limpiar en este momento las estadísticas. Estoy limpiando, perdón, lo que son los buffers y estoy abriendo la parte de las estadísticas para poderlos revisar, ¿ok? Uno de los problemas que nosotros tenemos típicamente es, por ejemplo, hacer un select de este tipo. Es un simple select sobre la parte de la unión entre lo que serían llamadas y productos. Vamos a ejecutarlo. Se ha tardado 7 registros, digo 7 registros, 7 segundos. Y vean aquí cómo lo que nos está indicando es que se está tardando 5.213 milisegundos. Hay que llevar este conteo de 5.213 milisegundos para esta parte, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a limpiar la parte de los buffers. Limpiemos el buffer nuevamente. Voy a hacer aquí, voy a pasar de largo esta parte y voy a hacer un número de productos, un select count sobre de ellos para saber más o menos cómo es que nos encontramos en este momento. Estamos haciendo aquí ya un group by con lo que típicamente vamos contra la tabla, etcétera, ¿no? ¿Cómo nos encontramos? Ok, ¿cuánto se está tardando? 5 segundos se mantiene en esta parte. Se está tardando 5.420 milisegundos en esta parte para poder hacer la generación del conteo, etcétera. ¿Ok? Aquí en este caso vamos a tener ahora 5.420 y lo que vamos a hacer es que para esto vamos a crear un índice column store. En este índice se dan cuenta lo que yo estoy haciendo es crear un non-cluster column store index. Le estoy poniendo un nombre que se llama non-cluster column store index productos sobre la parte de lo que sería la tabla de llamadas, en la cual estoy asociando el ID del producto y el ID del operador, porque es la parte como se están asociando con otras tablas, ¿ok? En este caso, entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es un create non-cluster. Vamos a tirar el create non-cluster. Acuérdense que lo estamos haciendo sobre de 3 millones de registros. Esto se llevó algo así como 6.049 milisegundos, es decir, 6 segundos en crear este índice sobre de los 3 millones de registros. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos algo interesante para empezar a revisarlo. Me estoy regresando, por si ustedes ven que de repente estoy haciendo como que cosas raras. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Lo que yo estoy haciendo aquí es ejecutar nuevamente la parte de la limpieza. Una vez que he limpiado, una vez que he generado la limpieza de nuestros buffers, voy a ejecutar nuevamente la misma consulta que teníamos del número de productos ofrecidos en las llamadas, que si recuerdan se había tardado 5.000 y tantos milisegundos. Ahora lo vamos a ejecutar nuevamente y la respuesta es que en este momento se ha tardado solo 562 milisegundos. ¿Ok? ¿Cuántos teníamos? 5.600 milisegundos. En este momento solo nos hemos tardado 562 milisegundos después de haber creado nuestro Index Column Store. ¿Les parece bien? O sea, ¿les parece que está funcionando? Yo creo que sí. Yo creo que en este caso es bastante elocuente la parte de lo que hace un proceso de generación de índices columnares, y la verdad es que yo lo que les digo a ustedes es, por favor, úsenlo, que va bastante bien este producto, ¿ok? Bueno, entonces, palomita, tenemos nuestro primer demo que hemos generado en este momento. Ahora viene un segundo demo que tiene que ver con la parte de las auditorías, ¿ok? Tiene que ver con un tema de las auditorías. Voy a subirle nuevamente aquí a 150 para que se vea mucho mejor. Este demo de auditoría es para poder auditar los selects que hacen sobre de una tabla. Es decir, quién anda en mi base de datos y qué es lo que anda buscando en ella. ¿Ok?
Bueno, en este caso entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear primero, vamos a crear todo el entorno, vamos a ponernos en la tabla, perdón, en la base de datos master. A partir de ahí, lo que nosotros necesitamos es crear algo que se llama un servidor de auditoría, al cual le vamos a llamar auditoría test, ¿ok? Lo vamos a crear en una ruta que es ctem-audita. Vamos a revisar que tengamos en este momento, que tengamos esta parte. Bueno, pues ahora déjenme abrir otro más, o aquí directamente. En C me voy a ir a temp. No tengo un directorio, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a crear el directorio que se llama audita, porque vamos el que vamos a auditar. Está limpio, si se dan cuenta no tiene nada, nada por aquí, nada por allá, como dicen los magos, para que no vayamos a creer que estamos ahí generando alguna cosa rara y ya teníamos todo preparado, ¿ok? ¿Qué es lo que le estamos diciendo? Que la ruta de los archivos se va a guardar en tema audita. No le estamos poniendo un tamaño máximo, es decir, que puede estar creciendo. La parte de los delays, que es cada segundo, etcétera, que lo esté guardando. Y en caso de que llegue a fallar, que le dé un continuo. ¿Ok? ¿Se acuerdan la parte de failures que habíamos comentado? Bueno, pues es parte de lo que se está creando ahora, de lo nuevo. Le vamos a dar entonces el create server. Se ha creado en este momento nuestro servidor. Lo que continuamos ahora haciendo es, en la parte del servidor de auditoría que se llama Auditest, lo que tenemos que hacer es prenderlo. Es decir, vamos a darle un encendido poniendo el estado en on. Siguiente, vamos a crear una base de datos cualquiera que se va a llamar Auditest, ¿ok? Le doy de este lado refresh. No existe ninguna base de datos en este momento. Si se dan cuenta, no existe ninguna base que se llame Auditest, ¿vale? Entonces ahora voy a crear esta base. Ok, listo, hemos creado la base. Ahora le voy a dar Use Auditest. Y listo, estamos ahora sobre de la base de datos. Le voy a dar de este lado un refresh. Y aquí tenemos la base de datos Auditest. Perfecto. ¿Qué es lo que sigue? Voy a crear una tabla que se llama tabla de prueba, que es una tabla que contiene un campo ID de tipo entero, identity de 1, que es la llave primaria además, ¿ok? Y después de esto le creo una segunda columna que se llama nombre, que es un varchar de 50, ¿ok? Es una tabla común y corriente. Por acá diríamos que es más corriente que común, pero bueno. Le vamos a dar ejecutar. Ok, lo hemos agregado. Y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a poner 3 valores. Jesús, Víctor, Alejandra. Aquí tenemos los 3 valores de la auditoría. Ok. Le damos agregar en este momento, le damos insertar. Y listo. Tenemos la parte de una auditoría. Perdón, tenemos 3 registros sobre de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que tenemos que hacer es crear la base de datos de auditoría. Y lo que le estamos indicando aquí es que vamos a auditar el select, ¿ok? Audit select, y lo que le vamos a decir es, para el servidor de auditoría que se llama Auditest, agrega todos aquellos selects que estén ocurriendo sobre de la tabla TBTest que está por un DBO, ¿ok? Aquí tendremos que especificar lo que sería nuestro esquema para poderlo identificar. ¿Qué sigue? Le vamos a dar un crear base de datos. Espero que me vayan siguiendo y no vaya yo muy rápido. Ok. Y en este momento ahora, lo que yo voy a hacer es que le voy a dar un select asterisco de BOTest donde el nombre sea igual a Jesús. ¿Ok? Excelente. Veamos ahora en la parte de nuestro directorio cómo es que aquí se ha creado un archivo con extensión SQL Audit. ¿Ok? Ahí se alcanza a distinguir que tenemos una extensión SQL Audit. Esto significa que ya estamos en este momento auditando lo que pasa por la base de datos. Lo que sigue ahora es que
Para poder ver qué es lo que se está guardando, voy a usar una función que se llama function getAuditFile, en la cual especifico lo que es la ruta donde se encuentra mi archivo para poderlo revisar. ¿Ok? Le voy a dar un select asterisco. Perfecto. Voy a ocultar la parte del explorador de objetos para que se vea mejor. Y si se dan cuenta, aquí lo que me están diciendo es que se está guardando la información de lo que es la creación, primero, de nuestro servidor de auditoría. Abajo se podía notar que teníamos en el Action ID, tenemos lo que es SL, que significa que estamos auditando los selects, ¿ok? También aquí un tema importante es que me va a indicar quién es el servidor principal y el usuario con el que me estoy conectando, el ID de ese servidor, el nombre de la base de datos principal, y luego también por acá me va a estar indicando lo que es el nombre o la instancia del servidor, el nombre de la auditoría que está levantada, el esquema, el objeto que fue tocado y también la sentencia que fue ejecutada, en este caso el select asterisco from DBO test, donde el nombre fuera Jesús. ¿Qué más tenemos aquí? La parte del file name. Aquí tenemos el nombre del archivo que se está guardando. En información adicional, nótese cómo aquí es algo importante porque tenemos la parte de las acciones, lo que decíamos que teníamos el stack de Transact SQL que se agregó adicionalmente para la parte de SQL Server 2012. Ojo, ya teníamos esto para las auditorías anteriores, pero ahora parte de, o lo que se ha estado agregando es mucho mayor información con respecto a acciones que se están generando dentro de la auditoría, ¿ok? Entonces, esta es la parte que tenemos. Ahora, volvamos a generar aquí un select asterisco de BOTest, manda lo que son los 3 registros. Ahora, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un execute nuevamente, y nótese cómo se encuentra en este momento ya auditado el segundo select que se ha hecho. Aquí se encuentra select asterisco from DBO test, y ahí se encuentra ya auditado nuestro segundo select que se ha estado lanzando y de quién fue generado. ¿Ok? ¿Vale? Pues eso es una manera muy bonita de poderlo tener, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Siempre en todas las empresas, lamentablemente, tenemos al tipo que se la pasa viendo de qué manera fastidiar, ¿no? El tipo que típicamente lo que hace es que nunca está conforme y entonces está revisando las cuentas de los demás, está tirando selects para ver cuánto gana Juanito, cuánto gana Pepito, etcétera. Y lo peor de todo es que en muchas ocasiones nosotros ni siquiera nos damos cuenta que tiene esos permisos. Y bueno, pues lamentablemente en muchas ocasiones la fuga de información, recuerden, que se da originalmente desde adentro. La fuga de información no viene de los ataques. ¿Vendrá de algunos ataques? Sí, pero muy pocos. La mayoría es fuga de información desde adentro de nuestras empresas. ¿Ok? Bueno, con esto entonces, ahora lo que yo voy a hacer es que de repente llega este usuario inocente. Es un usuario que la verdad es que es bastante inocente, no tiene ningún problema. Se va a conectar a este usuario. Y un tema interesante es saber quién es este usuario inocente. Este usuario inocente, pues resulta que si lo revisamos en los logins, pues el usuario inocente es un usuario que es un System Administrator. Pregunta de examen, ¿qué es un System Administrator? Bueno, pues un administrador del sistema, un todopoderoso que tiene la facultad para hacer y destruir la parte de nuestros servidores. ¿Ok? Mucho cuidado con quienes tienen el sysadmin. Vale, continuemos entonces. Este usuario inocente, pues resulta que pues navega con bandera de que no hace nada.
Y ahora lo que ha estado haciendo el tipo es que él ha estado siempre revisando la información de lo que son nuestras tablas y nuestra base. Entonces el tipo detecta que en este momento él lanza una consulta. Le voy a cambiar aquí el tamaño. Le da ejecutar. Y él detecta que ha habido un poco más de tiempo en consultarlo, en poder consultar la información. Y el tipo empieza a revisar qué es lo que tiene realmente y se encuentra con que ha estado siendo auditado. Entonces, al momento en que él encuentra con que está siendo auditado, ejecuta la sentencia, le vamos a dar execute, llega aquí con un tercero. Dense cuenta cómo aquí inmediatamente nos dicen que ha hecho un select sobre una tabla el usuario que se llama inocente. ¿Qué consulta ha hecho? Ha hecho un select asterisco sobre de la tabla. Él lo que va a hacer en este momento es que se pone nervioso, típico, y lo que va a hacer es tratar de destruir la evidencia de lo que es nuestra auditoría, ¿ok? Entonces, el tipo que yo les decía hace un momento, el usuario inocente, que de inocente no tiene nada, lo que va a hacer es que va a tratar de destruir en ese momento la parte de la auditoría, ¿ok? Entonces, lo que hace es que le pone un useMaster y luego le va a tratar de dar un drop database audits. ¿Ok? No se lo permite, ¿por qué? Porque lógicamente, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos a usuarios que lo están usando, que están usando la base. Entonces, el tipo inmediatamente lo que va a hacer es que va a decir un SPWho para poder revisar quién es el que está usando y va a detectarnos a nosotros. Un momento, que nosotros nos encontramos por acá. Con el ID 53, ¿ok? Entonces, el tipo lo que va a hacer es que va a matar al usuario que tenemos acá. Y después de eso, intentará nuevamente borrar la base de datos de auditoría. Ha conseguido en este momento borrar la base de auditoría, apagar nuestro servidor de auditoría y peor aún, ¿qué ha hecho el tipo? Borrar nuestro servidor de auditoría. Sí, yo lo sé, es triste. En fin, bueno, pues los malos han ganado, ¿no? No, como dicen los superhéroes, los malos nunca ganan. Y lo que vamos a hacer ahora, entonces, es que nos vamos a conectar nuevamente. Porque un tema importante de la parte de las mejores prácticas de seguridad es proteger la parte de lo que tiene que ver con el file system, con el sistema de archivos o sistema de ficheros. Este sistema de archivos, ustedes entrarán aquí y ustedes deberán de evitar que todas las personas tengan permisos para que no lo puedan borrar. ¿Ok? Segundo, ya pudimos entrar, estamos en este momento aquí. Simplemente lo único que necesitamos es, vean esta parte, hacer un select en este momento. Se fue muy grande, 150. ¿A dónde? A nuestro archivo de auditoría, temp audita. Lo ejecutamos en este momento y voilà, ¿qué tenemos? Tenemos con que habían hecho un select asterisco, y que quien lo había hecho había sido ¿quién? El usuario inocente, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos en ese caso? Bueno, pues tenemos la parte de lo que son las acciones. Y en el tema de las acciones, nótese cómo aquí hay dos registros en vez de uno cuando fue la creación. Aquí tenemos dos. Dos acciones
Y una de esas acciones, vean lo siguiente. Dice que fue generado por el usuario inocente y la acción que nosotros estamos teniendo, vamos a abrirlo. La primera acción que él ejecutó es auditoría de SQL Server fue destruida. ¿Quién la destruyó? El usuario inocente. Solo que ahora, la diferencia de que cuando típicamente siempre creemos que alguien está haciendo algo en el servidor, pero no lo podemos cachar o no lo podemos en ese momento agarrar infraganti, ahora sí lo tenemos. Y ahora sí sabemos que él fue el que destruyó la auditoría. Pero además de todo, abajo sabemos que él fue el que deshabilitó el evento, con lo cual en este momento nosotros podemos tranquilamente, ahora sí, entregar esta información de la auditoría a las áreas correspondientes para que se tomen las acciones de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. ¿Ok? Para eso funcionan el tema de las auditorías, para poder proteger nuestra información y para nosotros ahora tener mucho mayor visibilidad de qué es lo que está pasando con los datos. Esto lo hemos hecho para un select, pero funciona para un tema de inserts, para un tema de updates, etcétera, para un tema de deletes, para nosotros saber qué es lo que está haciendo la gente dentro de nuestra base de datos. ¿Ok? Vale. Bueno, pues ya con esta parte estamos en el tiempo. Para la parte de nuestros demos, se me quedó en el tintero allí un demo de Transparent Data Encryption que lo daremos para la sesión final. En esa parte estaré presentando un demo de Transparent Data Encryption o cómo encriptar nuestra base de datos sin mover una sola línea de código. Gracias. Regreso los micrófonos para John, que va a continuar con nuestra charla. Gracias. Muchas gracias, Jesús, por los demos. Como pudieron observar, durante estos demos vimos algunas características importantes que vienen ahora con SQL Server 2012 o que podemos realizar con esta nueva versión del motor de base de datos. Pues ya para finalizar, queremos compartir algunos recursos importantes con ustedes. Allí pueden observar pues el blog de Jesús. También los invito a mi blog, donde pues periódicamente estamos escribiendo artículos o escribiendo o publicando noticias sobre diferentes temas de SQL Server. Adicionalmente los invito a que visiten los blogs de los mentores de SolidQ. También los invito a que visiten el Solid Quality Journal, donde encontrarán muchísimos artículos sobre SQL Server. Al Rincón del DBA, que es un blog de nuestro amigo Eladio Rincón, donde encontrarán temas específicos sobre administración de bases de datos. Pero quiero recalcar estos últimos 3 links que pueden ver allí. Sobre mejoras en seguridad. Los invito a que lean estos artículos, son bastante importantes y pueden ser de gran ayuda para todos ustedes. Todo lo que tiene que ver con los niveles de roles a nivel de servidor, y también todo lo que tiene que ver con diseño e implementación de Container Database. Esta presentación pues la vamos a publicar aquí en Live Meeting para que ustedes puedan descargarla. Y bueno, ya para finalizar, bueno, los invito también a que nos sigan en Twitter. Pueden seguir a Jesús en su cuenta, que es Jesús _Gil V,
o también me pueden seguir en mi cuenta que es John Bulla a través de Twitter. ¿Listo? Bueno, llegó pues, la hora de las preguntas, pues vamos aquí a estar respondiéndole las preguntas. Vamos a esperar unos minutos pues mientras publican sus preguntas. Eh, Adicionalmente, bueno, aquí tienen los links que les hice mención hace un rato. Y bueno, esperemos a ver si hay preguntas. Pues los invito a que visiten las páginas de TechNet y MSDM, donde encontrarán mucha más información sobre todos estos temas y sobre todo lo nuevo que viene con SQL Server 2012. Adicionalmente, existe, o Microsoft creó un training kit para desarrolladores de SQL Server 2012 que es bastante interesante, donde van a encontrar muchas presentaciones, van a encontrar demos, laboratorios, viene muy completo, donde hablan sobre muchos de estos temas que hemos hablado durante el diplomado y que pues a lo largo de todo este diplomado seguiremos hablando. Perfecto, chicos. Muchas gracias a todos.